va a continuar la doctora Patricia Bermejo. La doctora es jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesora titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. También es miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, profesora de posgrados en diversas universidades, como la Universidad de La Plata, en la UBA, la Notarial Argentina, bueno, entre otras. También es investigadora categorizada de la Universidad Nacional de La Plata y ha publicado más de 100 artículos jurídicos. La doctora hoy nos va a disertar sobre las reglas de representación procesal. Voy a comenzar a desarrollar el tema, que ustedes saben que la idea de las jornadas preparatorias es poder alentar a aquellos que asistan luego para que concurran y presenten ponencias en el Congreso Nacional del año que viene. Así que espero que las exposiciones de estas jornadas preparatorias de los que se van a desarrollar en los 2 días puedan inspirar a muchos debates, porque nunca son ideas cerradas, son ideas que se tienen que compartir como para exponer. El tema que se me atribuyó para poder compartir hoy es el referido al tema de la representación procesal. Esto es a 5 años en este momento de la implementación del Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial de la Nación ha planteado un cambio copernicano, porque instaura en muchas de sus disposiciones normas que ya parte de la jurisprudencia había aceptado y otras que fueron incorporaciones del derecho comparado. Pero así como el Código Civil de Vélez fue una obra magnífica que sirvió por más de un siglo para dirimir los conflictos entre los particulares, en las cuestiones civiles y de familia, veremos que esto ha quedado insuficiente como una forma de responder a las disyuntivas que hoy en día se presentan en la comunidad. Es así que, así como este Código de Vélez acentuaba las relaciones de orden patrimonial, podríamos decir que el Código Civil y Comercial de la Nación acentúa el aspecto de la persona y la protección de los derechos. Tanto es así que, como ustedes saben, en el artículo 2 se incorporó como una de las pautas para la interpretación, como fuente de nuestro derecho, también los tratados de los derechos humanos. ¿Y por qué, dirán ustedes, está hablando de esto la expositora, cuando en realidad tenemos que hablar de la representación procesal? Porque estos son conceptos que han incidido en cómo se tiene que interpretar y qué es lo que ha pasado con la representación procesal, la representación en el proceso. Nosotros sabemos básicamente que en el proceso se nos pueden presentar 2 posibilidades o 2 alternativas de representación. Aquella representación necesaria que surge cuando tiene que participar en el litigio una persona que no tiene capacidad de ejercicio. Nosotros vimos que como regla, tanto antes como en el presente, la capacidad de ejercicio en principio le corresponde a toda persona humana. Esto lo dispone el artículo 23 del Código Civil y Comercial de la Nación, y sin embargo el 24 nos declara de ciertos supuestos donde estaría limitada esta capacidad de ejercicio, que es el caso de la persona por nacer, el caso de la persona menor de edad, cuando por su edad o falta de madurez no puede intervenir por sí, y las personas que tienen una capacidad restringida por sentencia judicial y en la medida que la restricción impide el ejercicio del derecho. Esto es un punto muy importante, porque amplía, como una cuestión fáctica, con el aval jurídico, por supuesto, de los hechos, se termina ampliando la posibilidad que tienen las personas de poder ejercer por sí sus derechos. Ahora, en los supuestos en los que esto no es factible, vamos a tener que estos van a participar por el representante.
el caso del representante de los padres, que es tradicional, de tutor, de guardador, igual que ocurría con la legislación anterior. En esto incluso los códigos procesales, muchos de los cuales, y les diría la gran mayoría, son anteriores al año 2015, en realidad los códigos procesales que se modificaron en lo que corresponde a la parte del proceso de familia, y no todos ellos, los podemos contar también con los dedos de una mano, los que han entrado a funcionar en estos últimos años, que de todas maneras hay muchos que tienen en este momento tratamiento legislativo. Pero lo cierto es que, además de la representación necesaria, vamos a tener también la alternativa que el propio Ministerio Público Pupilar o el asesor de menores, sé que la figura del asesor tiene una connotación especial en el proceso de familia de Córdoba, pero para denominarlo con un carácter amplio, los defensores de menores o Ministerio Público Tutelar de los Menores, también va a poder participar ejerciendo una representación por el artículo 103, el que puede transformarse en un proceso de carácter complementario a carácter principal. Previstos ambas alternativas en este artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es una forma de representación procesal. Pero creo que en el avatar, en el desempeño cotidiano, se ha admitido esta intervención con este nuevo contexto. Y ha habido numerosos precedentes judiciales donde, al no haber intervenido el Ministerio Público Popular en todo tipo de proceso, aún de orden patrimonial, no solo los temas de familia, se ha declarado la nulidad de las actuaciones por esta falta de intervención de este funcionario público. Pero además hay otro tema que terminó siendo, y lo es en la actualidad, cuestionado, que es lo referido a la representación de los abogados cuando invocan un poder para representar a su cliente o a su parte. Para dirimir este tema, ustedes saben, yendo al final de la historia, para saber que ya fue el mayordomo el que cometió el hecho, como a veces pasa en los cuentos. Ustedes saben que la gran diferencia que existe en la jurisprudencia, y veremos por qué, está entre aquellos que dicen que aquel que participa, aquel profesional que representa con poder a su abogado, este poder tiene que ser hecho por escritura pública. Mientras que hay una postura que se asienta en la letra del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que basta un contrato o un poder dado en un instrumento privado, sin necesidad de que se confeccione en escritura pública. Hay una tercera postura, que incluso yo estaba viendo que en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, del año 95, lo prevé la posibilidad de que se pueda también reconocer la firma por escribano, juez de paso, secretario judicial. ¿Qué ocurre en otras provincias donde no tienen esta alternativa como regla para todos los casos? También se ha admitido como una salida para que se pueda certificar la firma realizada en un instrumento privado. Lo cierto es que esta forma también de interpretar la norma llevaría a apartarse de lo que claramente dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, para poder conocer del tema y cada uno de ustedes poder tomar una posición, tendríamos que analizar cuáles son las normas del Código que son operativas para poder tomar una decisión en el punto. Y así, por ejemplo, vamos a ver que una de las normas que tenemos que considerar es el artículo 358, el que se refiere a los hechos y actos jurídicos, que se refieren específicamente al tema de la representación. Esta misma norma admite, como también lo hacía el Código de Vélez, que los actos entre vivos pueden ser realizados por medio de un representante, excepto en aquellos casos donde la ley no lo admite. Esto es lo que se refiere a la representación. Después también, en el artículo 362, se refiere a la representación voluntaria, donde estipula que solo va a comprender los actos que el representado
puede otorgar por sí mismo. Y lo relevante en cuanto a la representación es que el 363 del Código Civil y Comercial de la Nación nos señala que las formas pueden ser las que las partes elijan, excepto los casos en los cuales la ley determine una forma para concretar el acto. Es decir, que dependiendo de la formalidad que exija la ley, si no lo determina, no habrá una forma prescripta a la que haya a la cual se deban atener las partes. Es más, esta libertad establecida para la representación voluntaria en el 363 es también el que se replica en cuanto a la libertad de las formas de los actos jurídicos, no solamente acá hablando de la representación, sino cuando el 284 habla en el mismo sentido que los actos jurídicos, si no hay una forma determinada por ley, las partes pueden utilizar la que estimen más conveniente. Y además se aclara que las partes pueden acordar utilizar una forma más exigente que la impuesta por la ley. Esto está dentro de las posibilidades de las partes al momento de cómo ejercer sus derechos. Fíjense que entiendo que esto se tiene que observar también desde el análisis del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde está permitido todo aquello que no está prohibido. Quiere decir que si esta norma le da a las partes una norma de orden sustancial, de derecho común, contenida en un código de los cuales, un código en este caso el Civil y Comercial de la Nación, de los cuales ha dictado el Congreso de la Nación en el uso de las facultades que las propias provincias le han delegado. Entonces, si le da la libertad a las partes para que puedan decidir la forma, siempre que ellas no haya sido determinadas las formalidades por la propia ley, estos podrían ser absolutamente libres de decidir tener una mayor o menor libertad. Si ellos quieren autorrestringirse, no hay ningún inconveniente porque está también poder elegir una forma más solemne que otra. Este contexto general explica y anticipa lo que la ley establece para los contratos en general. ¿Por qué? En los contratos tenemos un artículo que es el 1015, que también, siguiendo en la parte general de los contratos, por lo tanto es aplicable a todos ellos, que establecen como forma que, en cuanto a las formalidades, si los contratos son formales o no formales, solamente indica que van a ser formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Quiere decir que si la ley, que es este Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto es esta la que establece las formas de los contratos, es la única que lo puede establecer, si no tiene una forma determinada, no son formales. Principio general, artículo 1015. ¿Y qué pasó? Avanzamos un poco más y vamos en cuanto a ciertas formas que se tienen que respetar para ciertos contratos, y llegamos al artículo 1017, que fue finalmente donde se origina el inconveniente, porque es donde no se replica el anterior artículo 1184, que tenía 11 incisos, en los cuales en uno de ellos se determinaba que se te tenía que otorgar por escritura pública el poder que se le daba al letrado para la representación en el juicio. Si nosotros observamos el artículo 1017, posee 4 incisos. Algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos, el que se refiere a los contratos que tengan por objeto los derechos dudosos o litigiosos, los que se refieran a la adquisición, extinción, transmisión de derechos reales sobre inmuebles, en este sentido que también estaba en el anterior Código de Vélez. Después, todos los otros actos que sean accesorios de contratos otorgados en escritura pública. Y un último inciso que dice, los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública.
algunos han interpretado que este último inciso, el D, es el que permite que las provincias o las jurisdicciones locales, dentro de las facultades legislativas que no fueron, no se reservaron, sino, vamos a ver, que ellas podrían dictar disposiciones que pudieran regular algunos actos por escritura pública, así lo han entendido. Pero avanzando, vamos a ver que en realidad tenemos también lo que se refiere a las normas específicas del mandato, además de estas normas generales que hacen a los contratos y la forma que deben tener los contratos. Y es así que el artículo 1319, ¿no?, que habla de la definición del mandato, y después el artículo 1320, donde dice que si el mandante le confiere poder para ser representado, habla de la representación en el mandato, le son aplicables los principios del artículo 362. Es así donde ya ahora vamos a tener tres elementos. Por un lado, el poder, por el otro lado, que es la representación exterior entre esta relación que tienen poder dante y apoderado, y después tenemos el mandato, que es el contenido, y tenemos una representación. Ahora, ¿qué ocurre? El punto se origina porque al no replicar la necesidad de la escritura pública en el nuevo ordenamiento, se interpretó que como los códigos procesales de las distintas localidades, también ocurre lo mismo en la provincia de Córdoba, han establecido que, o prevén la existencia de la escritura, es como que siguen vigentes los códigos procesales provinciales en este aspecto y no el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay distintos argumentos de aquellos que están a favor de la escritura pública. Por ejemplo, hacen argumentos o se dan argumentos de orden constitucional. Uno de ellos es que los códigos procesales son facultades reservadas por las provincias. Esto, por ejemplo, fue la postura mayoritaria de las 26ª Jornadas de Derecho Civil celebradas en el año 2017. Es cierto, los códigos procesales han quedado en la posibilidad, en el ámbito de las legislaturas locales, su dictado. Es más, las provincias son soberanas para dictar las disposiciones, excepto las que delegaron, como de derecho común, en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Pero la circunstancia que se hayan reservado la realización de las normas procesales no implica que las normas procesales puedan cambiar el contenido de los contratos que le dan sustento a las relaciones jurídicas entre las partes. Otro de los argumentos de orden constitucional es que la materia procesal no se delegó en el gobierno central. Esto es correcto, no se delegó. El tema es si esta cuestión es netamente procesal. También se agrega en este mismo sentido que dice, bueno, si en realidad los recaudos para poder litigar se delegaran en el gobierno de la Nación, se vulnerarían los artículos 5 y 6 de la Constitución de la Nación. Nuevamente, estos artículos se refieren a la prestación del servicio de justicia, que es uno de los compromisos de las distintas provincias de nuestro país, y que por lo tanto tiene que ser cumplido, y habría que ver si esto es un argumento que en realidad implica que justifique la pervivencia de esta disposición de los códigos procesales provinciales. Por supuesto, hay argumentos también en favor de que continúa la vigencia de la escritura pública como un argumento de orden legal. Interpretan que en este artículo 1017 del inciso D, que yo les había leído, cuando dice que se va a exigir la escritura pública a los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deban ser otorgados en escritura pública, han interpretado que esta ley pueden ser también los códigos procesales. Pero acá anticipo lo siguiente. Entiendo que no comparto esta interpretación. ¿Por qué? Si bien es cierto que el término ley, y por ejemplo lo que respecta al derecho a la protección a la vivienda,
en ciertos casos, o en otros, que hace referencia a las distintas legislaciones, o hace referencia a la ley en sentido general, siempre tiene que ser completada en el sentido que el contexto, el sentido de esta ley, sea para entender con un concepto de progresividad el ejercicio de los derechos. Si hay una norma a un provincial que otorgue mayores garantías, mayores prebendas que otra disposición, entonces hay que estar, y esto es también por los del artículo 26 y 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay que estar por la aplicación de la disposición más progresiva. Pero vemos que acá en realidad no amplía, sino que restringe. Después, otros de los argumentos son procesales, los que dan en favor de la pervivencia de la escritura pública. Por ejemplo, dice, el Código Procesal no se derogó. Es cierto, no se derogó el Código Procesal, no tiene tampoco cómo de ninguna manera se puede llegar a derogar. El tema es que estos códigos procesales responden a un concepto que estaba previsto en el Código de Vélez, y el Código de Vélez ya no existe, y el mandato o el poder para ser representado en juicios necesitaba de una solemnidad que hoy en día no se repite. También se ha llegado a decir de un argumento profesional, es decir, si siempre el escribano lo hizo, ¿por qué lo va a tener que dejar de hacer? Y después se habla de la mayor confiabilidad como argumentos de orden práctico, y además se ha dicho también que ha habido una omisión legislativa, que en realidad se lo olvidaron. Ustedes saben que las posiciones son todas importantes, se pueden debatir, pero en realidad considero que la lectura de las disposiciones de derecho interno, no importa si son de orden provincial o son nacional, deben ser leídas en clave de convencionalidad. Después del fallo Rodríguez Pereira de la Corte de la Nación, donde incluso habla de un control de constitucionalidad, así como de convencionalidad que pueden ser dados en forma oficiosa, cuánto más lo tenemos que hacer cada uno de los operadores cuando aplicamos las disposiciones. Es decir, tenemos que interpretar las leyes desde la convención. Y por eso, si nos detenemos en el artículo 25 de la Convención Americana, cuando dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención. En este sentido, hay que recordar que el artículo 25 de la Convención utiliza el término recurso en una traducción de originariamente escrito en inglés, en el sentido, dice, tiene derecho, se podría interpretar en el sentido de acción. Cuando, y esto vinculándolo con lo que el doctor Rojas hablaba sobre la tutela judicial efectiva y con qué clave tienen que ser interpretados, entendidas las disposiciones actualmente vigentes, tienen que ser entendidas en un sentido de una aplicación inmediata. A ver, nadie discute que la norma sancionada, en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación, es directamente operativo, no necesita ninguna otra disposición que lo aplique. Por lo tanto, si los códigos procesales se tienen que acomodar para hasta tanto haya un texto conforme, que es lo que se ha procurado hacer con las últimas reformas provinciales en lo civil y comercial, porque en muchas de las reformas que se hacen, aún en el ámbito del derecho privado, vamos a ver que las disposiciones procesales muchas veces replican en lo que son los fueros especiales, las disposiciones generales de los códigos procesales civiles y comerciales, tienen que ser interpretadas en el sentido siempre de estar en favor de la aplicación más extensa. Todos los individuos tenemos el derecho de acceso a la justicia. Se escribe muchísimo, y por supuesto son ideas que se comparten, que todas las personas en situación de vulnerabilidad tienen una tutela judicial efectiva, deben tener una tutela judicial efectiva, tiene que haber ajustes razonables para que esta tutela se pueda practicar.
pero convengamos que el acceso a la jurisdicción es un derecho absolutamente de todos los habitantes de nuestro país. Por lo tanto, si hay alguna alternativa para hacer el proceso más expeditivo, ¿por qué ir aplicando una norma que ya no existe en virtud de que aún no se reformó por ser procesal y provincial? También la posibilidad de que el poder se pueda dar por un instrumento privado, tiene argumentos de orden constitucional. Cuando en el artículo 75, inciso 12, que habíamos mencionado, las provincias han delegado en el gobierno de la nación, en el Congreso Nacional, el dictado de las leyes comunes, estas leyes que van a determinar que el contrato de mandato, o la compraventa, o los contratos de consumo, o los actos jurídicos que se realicen en una de las latitudes de nuestro país, sea exactamente igual a los recaudos que se exijan en otra, muy distante, hace que a una uniformidad que asegura una coordinación y que además sea aplicable el artículo 7º de la propia Constitución, cuando establece que los actos válidos en una provincia de nuestro país serán válidos también en el otro. ¿Por qué? Porque estas disposiciones justamente de derecho común, comunes a todas las jurisdicciones, las tiene que dictar el Congreso de la Nación. Y es este Congreso el que establece las pautas. Esta competencia exclusiva fue expresamente delegada por las provincias al gobierno de la Nación. Y por lo tanto es absolutamente constitucional su dictado y por lo tanto también se tienen que respetar. Esto les decía que también desde la perspectiva constitucional implica una interpretación acorde al mismo artículo 19 de la Constitución. También hay argumentos de orden legal para estar en favor del instrumento privado. Es así que cuando el artículo 1017 no lo incluye, directamente tenemos que estar a lo que es no lo incluye. No podemos estar pensando si fue o no una omisión. Es una disposición que no está incluida. Además, conforme los artículos que habíamos referido del Código Civil y Comercial de la Nación al comienzo de la exposición, por ejemplo, el 1015, cuando habla de la libertad de los contratos, entonces no habría motivo por el cual establecer una formalidad que ahora la ley no establece. Creo en el fondo que estamos tan acostumbrados a ciertas disposiciones que las disposiciones cambian y nosotros no. En realidad, los cambios legislativos, muchos de ellos, han sido acompañados por grandes cambios sociales. Pero hay cambios culturales en la forma en la que se opera el derecho, que indudablemente algunos quizás lo tengan internalizados y otros, y creo que en realidad todos, debiéramos internalizarlos aún más, poder comprender la nueva dimensión que se le ha querido dar a las relaciones entre los particulares, y por supuesto cómo éstas inciden en el derecho procesal. Hay algo que siempre comparto con mis estudiantes de grado en la facultad, que es que las normas procesales no son más que las reglas de juego para la defensa de los derechos. El Código Procesal ni limita ni restringe. Cuando el Código Procesal nos habla del litisconsorcio, nos establece las pautas por las cuales nos vamos a manejar en ese litisconsorcio. Pero lo que nos va a decir finalmente el apuntador que dicta cuándo el litisconsorcio es facultativo o es necesario, va a ser la ley sustancial. El que nos dice cómo, por ejemplo, se acredita un nacimiento o el fallecimiento, va a ser el Código Civil y Comercial, no es el Código Procesal. Por lo tanto, el que nos va a decir cómo se tiene que hacer un mandato, también tiene que ser el Código Civil y Comercial de la Nación. Desde la perspectiva también de procesal, vamos a ver que el Código Procesal no regula los contratos. También es lógico que exista esta divergencia hasta tanto los códigos procesales provinciales no se modifiquen y puedan incorporar estos cambios que ya prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Y nunca una disposición procesal
puede modificar un contrato. Por supuesto, desde también, es una realidad, la suscripción de un instrumento privado, un contrato por forma de instrumento privado, que hasta incluso puede llegar a tener la firma certificada si las partes lo desean, o si no, también recuerden, siempre se puede hacer por instrumento público, pero como facultad dentro del ámbito de decisiones de la persona. Esto implica finalmente, si se hace de forma privada, el compromiso y la intervención de un profesional, como es el abogado, que también implica una responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Desde la perspectiva entonces convencional y práctica, facilita por supuesto el acceso a la justicia, porque se desprende de todos los formulismos. Es una forma distinta de poder interpretar cómo tiene que ser acreditado en el expediente esta relación. Hubo un plenario también en San Isidro, donde la posición mayoritaria estuvo por que continúe haciéndose por instrumento público. En aquel momento, en el voto de la minoría, uno de los jueces votantes, el doctor Zunino, dijo que se podría llegar a certificar por secretario o si no, firmas certificadas ante escribano. Pero como él mismo explicó, el juez votante referido, que esto soslayaría y desplazaría la responsabilidad propia y además la importancia que tiene la intervención del profesional. Por supuesto que cuando se modifican, y esto es algo propio de estos últimos tiempos, las propuestas legislativas han tendido a ayornar las disposiciones a este Código Civil y Comercial de la Nación. Dentro de las propuestas legislativas últimas que tienen tratamiento legislativo, tenemos entre otras el caso del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y también el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, como explicó el doctor Arasi, tiene tratamiento legislativo desde el año pasado, desde el mes de septiembre, a lo que él hizo referencia cuando nos contó y nos explicó lo que se refiere a los principios. En el proyecto de código se admite la posibilidad que los letrados puedan acompañar un instrumento privado para acreditar la representación de su parte, sin perjuicio, por supuesto, de que si desean continuar haciéndolo por instrumento público, sí puedan hacerlo, pero no que sea una manda que le tenga que establecer un órgano jurisdiccional. Por supuesto, desde lo personal, respeto a las posiciones que son distintas, como ustedes podrán adivinar cuál es la que tengo yo, pero de todas maneras entiendo que estamos en un momento de transición y que los derechos siempre están en un completo cambio, en un completo avance. Cuando se modificó, les decía, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, expresamente se incorporó la posibilidad de que fuera solo por instrumento privado. Y además se incorporaron otras modificaciones que también pretendieron agilizar la intervención de las partes. Por ejemplo, que no tenga que acompañarse las partidas que puedan acreditar la relación entre los padres e hijos. Un tema también vinculado con el mandato y esta representación, que igual yo estaba viendo que el Código de Córdoba, ustedes saben que si uno hiciera una lectura comparativa de todo el país, nosotros tenemos, porque esto ya viene del año 1968, la sanción de un Código Procesal Civil y Comercial en aquel momento de la Nación, que se replicó prácticamente en todas las provincias del país. Finalmente hubo una reforma importante en la provincia de Buenos Aires que lo hizo diferente, después se modificó en el año 2000 el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es las modificaciones que hizo mención el doctor Rojas, de los procesos que tienen pendientes, pero convengamos que la provincia de Córdoba ha tenido cierta autonomía y cierta historia
y donde ha tenido disposiciones que se apartan de los dos códigos y que ahora la veo con esta lectura que uno hace desde el Código Civil y Comercial de la Nación, que les diría que están mejor posicionados que otros códigos procesales del país. ¿Por qué? En lo que se refiere a la ratificación por el mandato, cuando no se ha tenido, que es la intervención por el gestor, que tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires se prevé un plazo de ratificación en un caso de 40 días o de 60 en el caso de Nación, perdón, 60 en el caso de la Provincia de Buenos Aires y 40 de Nación. Yo veo que en realidad en la provincia de Córdoba, no se los voy a aplicar a ustedes, que deben ser la mayoría de allí, tienen un término mucho más amplio, pero no solo esto. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el artículo 370 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que si la ratificación del mandato, es decir, cuando la parte sin tener poder ha realizado un acto y se tiene que ratificar, y esta ratificación depende de la autoridad administrativa o judicial, el término se extiende a 3 meses. ¿Qué implica esto? Situación en la que yo todavía no he visto precedentes en la provincia de Buenos Aires ni en Nación. Que estos 40 y 60 días se tendrían que llevar por el Código Civil y Comercial de la Nación a 3 meses. ¿Y por qué les decía que ustedes están mejor? Cuando el artículo 92 se prevé la representación del cónyuge, parientes o ausentes dentro del 4º grado, sin necesidad de acompañar poder, ¿no? Sin perjuicio de dar fianza, y cuando no se encontrare la parte que tiene que hacer la presentación, ya se le da 3 meses. Es decir, se anticiparon a lo que luego, años después, en el año 2015, estableció el artículo 370 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo único, cuando en el artículo 90 se establece, perdón, en el 91, se establece que un plazo para ratificar, que esto lo tiene que establecer el juez, el plazo que el tribunal designe, en realidad, por la aplicación del artículo 370, este plazo tendría que ser de 3 meses. La reflexión que puedo hacer al respecto es que en realidad el Código Civil, como ustedes saben, siempre computa por días corridos, hábiles e inhábiles, mientras que los plazos procesales son solo hábiles, así que en este caso habría un plazo de orden legal que se antepone al de orden procesal. Como ustedes habrán escuchado hablar, hubo muchos debates sobre la incorporación de las normas procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación. No ya la circunstancia de modificar un contrato y cómo esto puede repercutir en el proceso, sino porque este Código Civil y Comercial de la Nación tiene muchísimas normas de orden procesal, además, por supuesto, de haber incorporado expresamente entre los artículos 705 a 723 las normas de proceso de familia. Y hay quienes dijeron que no era constitucional. Ustedes saben que la Corte de la Nación, ya durante la vigencia del Código de Vélez, dijo que era constitucional la incorporación de normas procesales. Recuerdan con la prueba por testigos cuando los contratos no superaran determinado monto, es decir, limitaciones probatorias, más allá también de otras formalidades que también preveía. Vamos a ver que en la actualidad hay muchas más. De todas maneras, interpreto que estas normas no son meramente procesales, sino que son de orden convencional, por lo tanto, pretenden asegurar un piso de marcha mínimo para una prestación del servicio de justicia a lo largo de nuestro país. Son garantías mínimas que para mí tienen que ser leídas en consonancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Así, cuando habla, por ejemplo, el artículo 8, párrafo primero, que se refiere al ejercicio del derecho de defensa en juicio con las garantías debidas, esto implica una representación técnica, y una representación técnica que debiera ser facilitada en la medida de lo que fuera posible. Por lo tanto, ¿por qué exigir
una reglamentación y una formalidad cuando antes se justificaba porque el Código Civil lo preveía, cuando ahora ya esta disposición se cambió. Y ahí sí, un desfasaje temporal entre códigos procesales que nacieron años anteriores. Entiendo que esta disyuntiva siempre se tiene que definir en favor del Código Civil y Comercial de la Nación. En tanto, esta disposición implica en muchos de sus contenidos una aplicación directa de normas de orden convencional, que también han sido la Convención Americana expresamente incorporada entre uno de los tratados internacionales que prevé el artículo 75, inciso 22. Por lo tanto, esta tiene que ser siempre dada a una lectura integrativa, el tratar de sumar, el tratar de facilitar, pero no solamente para aquellos que están en una situación extrema, absolutamente para todos, y además ayudar a crear conciencia. Recuerdo, y seguramente muchos de ustedes también, que eran todos los comentarios y temores que todos nosotros teníamos, les diría, en julio del año 2015. Primero dudábamos a comienzos de ese año y el año anterior si se iba finalmente a sancionar este código. Se hicieron muchísimos cursos de formación, necesitábamos hacerlo. Hubo muchos temores, incluso conozco de personas que optaron porque estaban en condiciones de hacerlo, de retirarse o de jubilarse, porque dijeron yo no voy a volver a estudiar todo, era una chance. Estar activo implica siempre formarse, como es en este momento todas los TICs, las técnicas inteligentes, todas las técnicas digitales en la administración de los procesos, que siempre nos llevan a estar en un paso más adelante, en un paso de duda, en un paso de definición, en un paso que la gente necesita que se dé, con notificaciones distintas, el uso del WhatsApp, del mail, e incluso, por ejemplo, las reuniones por Zoom. Me quedan 2 minutos para ser absolutamente precisa, y en este tiempo, ya que no va a haber oportunidad de hacer preguntas, así que lo que como dijo Roland puede ser una gran ventaja, o debates, pero bueno, encantadísima y estoy abierta a que lo podamos hacer en cualquier otra oportunidad, cuando la doctora Salazar, la doctora Solá dispongan, porque lo enriquecedor es este intercambio que lamentablemente no se puede dar, pero tomé para compartir con ustedes, en esto siguen siendo 2 minutos, que ya se va a hacer uno dentro de poco para llegar a los 30, unas palabras de Morello, en un libro de los que tanto escribió, se llama Memorias, bases de una vocación. El doctor escribió innumerables obras, y ustedes saben que este año, la semana pasada, el día 27 de agosto, fue el aniversario de su natalicio, se hicieron unas jornadas en el Instituto de Derecho Procesal de La Plata, patrocinadas también por la asociación, y ha sido un gran maestro, el doctor Morello, y realmente tiene lecturas que siguen teniendo tanta vigencia antes como ahora. Pero en lo que yo les quería compartir, dice, el balance de nuestra narración cierra la sumatoria tal como fue, con luces, sombras, eclipses, éxitos y frustraciones, las arrugas que contornean el rostro de todas nuestras vidas, la médula que conforma cada trayectoria, es decir, lo que a lo largo del tiempo observa el comportamiento, el ser que hace las cosas, la persona o un grupo social o una institución, en el caso, un abogado y un estudioso del derecho, pues hablaba desde él, que quiso ser fiel a su vocación. Y, como Mauro Capelletti o Amílcar Mercader, afirmar el acceso a la justicia y sentir al derecho como una imprescindible clave para poder materializar los cambios e innovaciones que aseguren la llegada al estado de justicia. Así que, colegas, hacia allá vayamos, todos juntos, aprendiendo,
y sumando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.